Lo que estás a punto de escuchar ha sido ocultado durante más de un siglo, enterrado entre velas, muros antiguos y confesiones silenciosas. Guadalajara, invierno de 1915, mientras la Revolución Mexicana desgarraba al país. Un mal más sutil, pero no menos letal, se ocultaba entre los pasillos de San Dionisio. Personas desaparecían tras confesarse. Almas eran petrificadas. Hoy, en el lado oscuro del pasado, revelaremos la historia del padre Esteban Aguilar, el sacerdote que transformó la penitencia en piedra y el perdón en silencio eterno. Guadalajara de 1915, calles empedradas, vecindarios llenos de miedo y religiosidad, iglesias llenas de incienso. Esteban Aguilar, nacido en Tepotzotlán en 1871, devoto desde niño, obsesionado con penitencia y sacrificio. Fue hijo único de un carpintero y una costurera profundamente religioso. Desde niño mostró una devoción inusual, casi enfermiza. Los vecinos decían que pasaba horas frente a las imágenes de santos, observando sus rostros, inmóviles, con una mezcla de fascinación y miedo. Durante la etapa del seminario fue una época brillante, pero era solitario, y tenía obsesión con el castigo y la pureza. Tras su llegada a San Dionisio, en su reputación de confesor estricto, los feligreses lo consideran un instrumento de Dios. Su voz era suave, casi hipnótica, y sus ojos de un gris opaco. Hacían que quien se arrodillaba frente a él sintiera que la culpa era visible, tangible. María Luisa Ordóñez, una de sus víctimas, una costurera de 19 años, ella semanalmente iba a rezar y desapareció. Última vez vista por vendedora del mercado, parecía sonámbula. Tomás Herrera, era herrero viudo, también desaparece llevando un saco de cal. Meses después, cuando los peritos descubrieron las estatuas humanas en la iglesia, uno de los cuerpos petrificados sostenía en sus manos un pequeño martillo de hierro con sus iniciales grabadas, TH. De noche, el padre Esteban continuaba sus labores. Algunos testigos aseguraban verlo entrar a la sacristía con velas. Una mujer anciana llamada Doña Remedios López, quien vivía frente al templo, dejó un testimonio escrito en su diario personal, hoy conservado en el Museo de la Ciudad. En él escribió: el comportamiento del sacerdote comenzó a transformarse. Las madres comenzaron a prohibir a sus hijos asistir a la misa dominical. A los pocos que aún acudían decían que el aire dentro del templo se sentía espeso, como si la respiración misma se volviera pecado. Las monjas de la casa parroquial, ellas fueron las primeras en sospechar que algo impuro habitaba entre ellas. Una de ellas, Sor Constanza, relató años después en una carta conservada por su familia: mientras limpiaba la sacristía, encontré una estatua que no recordaba haber visto antes. Feligreses afirman que las estatuas se mueven y las manos cambian de posición. El testimonio de un niño, Manuel Herrera, que vio a su padre duro en la iglesia y repetía con delirios: mi papá no está muerto, solo está duro. El olor a cal y cera se volvió insoportable. Nadie quería acercarse a las paredes del templo. Las mujeres cerraban las ventanas al sonar las 12 campanadas, temiendo que el aire trajera consigo los lamentos de las almas encerradas. En los muros del templo aparecieron símbolos tallados, cruces invertidas, mezcladas con oraciones en latín mal escritas. Una de ellas decía: corpus sine motu, anima sine culpa. Cuerpo sin movimiento, alma sin culpa. Fotografías de Héctor Esquivel en sombra humanoide detrás del confesionario. Desaparición del fotógrafo, la policía confiscó las imágenes y Esquivel desapareció una semana después. Fenómenos sobrenaturales en bancos que se desplazan, vitrales que reflejan rostros inexistentes, perros callejeros que aúllan al pasar, incremento de tensión dramática en vecinos que evitan pasar frente a la iglesia, niños reprendidos por orar cerca, mujeres que cierran ventanas a medianoche. Imagen IA sugerida: estatuas cubiertas de polvo, sombras humanoides, bancos que se mueven solos, vitrales mostrando rostros familiares petrificados. Abril 1915. Iglesia ya no es lugar de oración, sino una prisión de almas. La desaparición de monaguillos y vecinos eran cosas normales. Felipe Arana fue encontrado en un campanario con rostro de terror y cal en boca y ojos. Ritual de confesión en frase corpus servevet lumin animi.
Significado: el cuerpo conserva la luz del alma. En la tormenta del 7 de mayo, los relámpagos iluminan figuras humanas intentando escapar por ventanas. Grito colectivo que sacude el aire, suelos vibrando como si la iglesia respirara. El inspector Francisco Lomelí y la patrulla encuentran el interior iluminado por velas que no proyectan sombras. Un aire espeso, olor a cal y carne húmeda, y el padre Esteban de rodillas, crucifijo invertido, cubierto de yeso fresco. El periodista y fotógrafo Eduardo Quintana entra al templo, y la cámara encontrada cerca del altar muestra la última foto de una figura blanca detrás del confesionario. Testimonios modernos dicen que cada año, la primera semana de mayo, las campanas repican solas. Voces profundas repiten el cuerpo. Debe ser inmóvil para que el alma no huya. Vecinos observan siluetas caminando descalzas, cubiertas de polvo blanco, estatuas con rostros de personas desaparecidas. Mezcla de terror físico y psicológico. El aire del templo se vuelve casi sólido, sensación de ser observado constantemente. El padre Esteban desaparece sin dejar rastro. La iglesia fue clausurada y sellada, pero los fenómenos continúan. La historia de Esteban Aguilar y San Dionisio es un recordatorio de que la devoción puede convertirse en horror y que algunos secretos permanecen esperando ser descubiertos. Guadalajara, 1915, entre fe, miedo y misterio. La historia del padre Esteban Aguilar permanece como uno de los episodios más oscuros y escalofriantes de México. Algunos dicen que sus estatuas siguen vigilando, esperando que el alma del pecador no escape. Si quieres descubrir más secretos del pasado que han sido silenciados durante décadas, suscríbete a El Lado Oscuro del Pasado. Hasta la próxima. Si te atreves a mirar dentro de la historia,